Pues como he dicho, hermanos, vamos a estar hablando acerca de la disciplina y específicamente vamos a hablar de la expulsión también, ese último paso, ese tercer paso en el que se concibe a una persona que había sido parte de la iglesia como publicano, en las palabras del Señor, Mateo 18, y como pagano. Entonces, vamos a ver la disciplina en tres preguntas. En primer lugar, ¿por qué debe de realizarse la disciplina? ¿Cuál es la razón por la que realizamos la disciplina en la iglesia? En segundo lugar, vamos a ver quién es el que realiza la disciplina, quién debe realizarla. Y en tercer lugar, vamos a hablar de cómo debe realizarse. En primer lugar, entonces, ¿por qué debe de realizarse? En segundo lugar, ¿quién debe realizarla? Y en tercer lugar, ¿cómo debe realizarse? ¿Por qué realizamos la disciplina en la iglesia? Quizás algunos podrían objetar que es una cuestión muy dura, que es una cuestión muy fuerte. ¿Por qué tendríamos que hacer algo semejante? Pero al ver las Escrituras, hermanos, entendemos que hay al menos tres razones con las que podemos contestar por qué realizamos la disciplina, y esas tres razones son hermosas. La primera razón es la gloria de Dios. ¿Qué es lo que buscamos con la disciplina de la iglesia? La gloria de Dios. ¿Por qué estamos buscando la gloria de Dios? Porque la disciplina es algo que el Señor ha mandado. Y si el Señor lo ha mandado, es para su gloria. Y si el Señor lo ha mandado, es algo bueno, es algo santo, es lo mejor para nosotros. Entonces, en primer lugar, buscamos la gloria de Dios. Por eso realizamos la disciplina en la iglesia. En segundo lugar, algo que buscamos es el bienestar y la pureza en la iglesia. Vayamos por favor a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Sí. No, hermana. No. Primero a los Corintios capítulo 5. Y vamos a leer, todo este capítulo. Nos dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Vamos a ver este texto desde varios ángulos, pero simplemente ahorita quiero decir, hermanos, que aquí encontramos
que la disciplina en la iglesia es para mantener el bienestar de la iglesia y su pureza. La iglesia se compara con esa masa y el pecado se compara con la levadura que tiene la capacidad de contaminar, de ejercer una influencia que contamine a la iglesia. Y creo que tenemos esa imagen, hermanos, para que podamos apreciar cuánto puede afectar un poco de levadura, dice el apóstol. Es capaz de leudar toda la masa. ¿Qué ocurre en las iglesias en las que no hay disciplina? Se empieza a tolerar el pecado. No hay pureza en la iglesia. Y después podemos esperar, incluso hay momentos en los que una iglesia puede dejar de ser iglesia y el Señor quita ese candelero, su presencia especial, porque la iglesia no tomó la acción que debía y dejó crecer el pecado. Así es el pecado, es esa influencia que es capaz de extenderse en toda la iglesia. Así que uno de los motivos por los que realizamos la disciplina es para mantener el bienestar de la iglesia y la pureza de la iglesia. Pero en tercer lugar, también tenemos, y lo vemos en este mismo texto, que uno de los objetivos es la restauración espiritual de esa persona que está en pecado. El versículo 5 dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? El apóstol Pablo declara por medio de estas palabras cómo esa persona va a quedar sin la protección de la iglesia. ¿Y qué es lo que podemos esperar? Que quede sujeta a todo tipo de aflicciones, de disciplina de parte del Señor, pero con un motivo: que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, dice Pablo. Y eso pues incluye medidas que Dios directamente va a tomar con esa persona. Cuando la iglesia dice: esta persona ya no forma parte de nuestra comunión y queda expulsado por el pecado que ha cometido y por su impenitencia, pues podemos esperar entonces que el Señor trate, y esa debe ser nuestra oración, que el Señor trate con esa persona, y si Él quiere, algún día podamos verla restaurada, podamos verla de regreso. Lo mismo encontramos, hermanos, en la segunda carta a los Corintios, otro de los textos que vamos a ver. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Tenemos un caso de restauración en el versículo 5, que dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Alguien que había sido disciplinado y ahora regresa arrepentido. ¿Qué dice el apóstol? Restáurenle, perdónenlo, recíbanlo otra vez en la comunión. Y ese es, hermanos, otro de los propósitos de la disciplina. ¿Siempre se logra o siempre ocurre? No. Pero uno de los objetivos es ese, uno de los deseos es que ocurra esto. Entonces, ¿por qué debe realizarse la disciplina? En primer lugar, por la gloria de Dios. Es algo que Él manda, y si lo manda es entonces para su gloria. En segundo lugar, porque esto preserva, mantiene la pureza y el bienestar de la iglesia. Y en tercer lugar, otra de las razones es para que el ofensor, el pecador, sea restaurado al final de este proceso. En segundo lugar, vamos a ver quién debe realizar la disciplina. Si bien el liderazgo de los ancianos de la iglesia es algo necesario, el énfasis de los pasajes clave recae sobre el hecho de que la disciplina en la iglesia debe ejecutarse por una acción de la asamblea formal de la iglesia. Y esto es parte de lo que habíamos visto en la confesión, hermanos, en el capítulo 26, párrafo 7, que nos dice a cada una de estas iglesias así reunidas:
El Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la oración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución de dicho poder. La confesión nos dice entonces que es parte de la autoridad de la Iglesia. Y al tratar con este párrafo, tenemos que examinar la descripción de este poder que menciona la confesión, este poder y autoridad. La evidencia que tenemos acerca de esta descripción puede encontrarse en dos pasajes que son los pasajes principales del tema de la disciplina en la iglesia. ¿Y cuál es el primero, hermanos? Está en uno de los evangelios, ya lo hemos visto, Mateo capítulo 18. Muy bien. Mateo capítulo 18, versículo 15. Uno de los pasajes más importantes nos dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hemos visto entonces ya los dos pasajes. Ahorita leímos primero a los Corintios capítulo 5 y ahora estamos en Mateo 18. ¿Qué podemos decir a manera de resumen de la evidencia que encontramos en esos dos pasajes? En primer lugar, hermanos, quiero que noten que el destinatario de este poder es la iglesia local. ¿Cuál es el último paso en la disciplina? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Es la última instancia. Y si no oyere a la iglesia, está el punto determinante, tenle por gentil y publicano. Y el Señor nos habla entonces, algo que ya habíamos hablado, de esa referencia a las llaves, ese poder para atar y ese poder para desatar. ¿Quién es el destinatario entonces específico que recibe ese poder? La respuesta es la iglesia. Lo vemos también en la primera carta a los Corintios. En el capítulo 5 ya lo veíamos. Pablo les dice: reunidos vosotros. ¿Por qué tenían que estar reunidos ellos? Porque ese poder se iba a ejercer por medio de la iglesia. Reunidos vosotros y mi espíritu. Una asamblea, la iglesia reunida en un acto formal para expulsar a una persona. Pero tanto en Mateo 18 como en 1 Corintios 5 vemos que el destinatario para ejercer ese poder en su última instancia o para expulsar a una persona ya le corresponde a la iglesia local. En segundo lugar, encontramos también su completa suficiencia. Y esto, hermanos, por la mención de las llaves del reino en Mateo capítulo 18 y en 1 Corintios también capítulo 5. De nueva cuenta, ¿quién es o a quién está dirigido el mandato de quitar a ese hombre perverso que estaba entre ellos? A la iglesia. O sea, la iglesia no iba a requerir de algún concilio extraeclesiástico o de algún sínodo o de algunas otras formas de organización de las que hablan otros movimientos, otras denominaciones en el cristianismo. No, estamos diciendo, aquí es la iglesia local la que realiza esta acción y a quien se le encomienda, como Pablo dice en 1 Corintios 5, quiten pues a ese perverso entre ustedes. Pablo no lo iba a hacer. Pablo ya les había dicho o había dado su sentencia
Pero ¿quiénes tenían que quitarlo de la comunión? La iglesia en Corinto. En tercer lugar, tenemos ese origen reiterado de este poder. ¿De dónde viene ese poder, hermanos, para que la iglesia pueda expulsar a una persona? El Señor Jesucristo. Lo vemos en Mateo 18. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y la referencia en el contexto inmediato es que Cristo, hermanos, está respaldando lo que la iglesia en la asamblea formal dijo. Que cuando en un acto formal de disciplina la iglesia dice, esta persona no se ha arrepentido, está impenitente y vamos a echarlo fuera, Cristo mismo está respaldando con su propia autoridad esa decisión. Lo mismo vemos en 1 Corintios 5. Pablo hace esta mención y dice en las siguientes palabras: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el origen. Entonces la iglesia, no es que la iglesia tenga el poder en sí misma como para ejercer ese acto. Ese poder viene directamente de Cristo, que ha encargado a la iglesia el ejercicio de la disciplina. En cuarto lugar, tenemos el propósito definido, un propósito, hermanos, de este poder que incluye hasta la excomunión de un miembro de la iglesia. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Además de ese propósito definido para poder limpiar, o en las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios, para limpiarnos de esa levadura, encontramos también que la disciplina tiene una ejecución regulada. La confesión lo dice, en otras palabras, lo veíamos ahorita, que la iglesia también ha recibido mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución de dicho poder. Dios ha establecido ese proceso. ¿Sí, hermano? Ajá. Depende de lo siguiente, depende del tipo de pecado, hermano. Por ejemplo, a lo mejor voy a poner algo así muy extremo, pero va a ser con el propósito de ilustrar. Pero supongamos que se involucró en algún acto criminal. Y que si dejamos que esa persona esté aquí, puede correr en riesgo la vida, la integridad, la seguridad de alguna persona en el local. ¿Qué diríamos? Pues diríamos, no puede entrar. Entonces, depende. Si no es así, si la gravedad del pecado no amerita que no lo dejemos entrar, yo creo que una persona que llega a ese punto de la excomunión podría asistir y escuchar la predicación. Yo creo que eso no es algo que le podamos negar, pero no lo vamos a dejar ir tranquilo. No lo vamos a dejar ir tranquilo. Buena pregunta, hermano. Primero a Corintios 5 nos presenta un proceso que es bastante especial. Por esto, no vemos que haya una amonestación, no vemos que haya 2 o 3 testigos, sino que directamente se le dice a la persona que va a quedar expulsado. Entonces, no comunión. Sí, hermano, creo que eso aplicaría ahí.
que el pecado fue de tal naturaleza, de tal gravedad, algo tan escandaloso que incluso es algo que pasa con el pecado sexual. La gente se llega a enterar que no podían recibirlo más porque iba a resultar en el perjuicio del testimonio de toda la iglesia. Yo creo que sí, hermano, pero también dependería de su actitud. Si esa persona llega arrepentida y dice, por favor, déjenme escuchar la palabra, necesito escuchar la palabra, yo creo que le diríamos que sí y nos sentaríamos a hablar con él y preguntarle acerca de cómo va en su alma, ¿no? Creo que mucho depende también de cuál es la actitud del ofensor, porque eso es parte de lo que queremos ver con la disciplina, cómo está respondiendo. Si responde bien es lo que queremos restaurarlo. Y si responde mal, tenemos que mostrar también, poner las cartas en la mesa y mostrar la severidad de su pecado. ¿Sí? Creo que dependería en función de eso. Sí, si en ese tercer paso dilo a la iglesia escucha, y la iglesia dice, ¿es verdad esto? Le dice a la persona y la persona dice sí. Pues quizás a lo mejor la iglesia, varios hermanos empiezan a decirle, hermano, quiero decirte algo, y luego otro hermano le dice, y a lo mejor se quebranta, y el Señor puede traer allí, hacer que lo ganemos en el lenguaje de Cristo, ¿no? Ganar a nuestro hermano. Pero sí, vamos a hablar un poquito más de cómo debemos realizar ese proceso. Gracias, hermano, en un momento. Pero simplemente quiero que noten ahorita que hay reglas especiales. El Señor nos da un proceso. Mateo capítulo 18 tiene 3 etapas, se distingue, hay un método de cómo hacerlo. Tito 3:10 también nos da otro proceso para los hombres que causan divisiones. ¿Qué dice? Después de 1 y 2 amonestaciones, deséchalo. ¿Por qué? Porque es diferente a la gravedad de ese pecado. Y si tenemos un pecado que puede estar dividiendo la iglesia, imagínense, igual quien enseñando una herejía no puede recibir la misma tolerancia que recibiría alguien que a lo mejor dijo una mentira u otro pecado, porque ese pecado puede poner en peligro la unidad de la iglesia. Pero quiero que noten que hay un trato metódico, hay una ejecución en la que el Señor nos ha dicho, estas son las reglas, se va a hacer de esta manera. Lo vemos en Mateo 18, lo vemos en 1 Corintios capítulo 5 e incluso lo vemos para esa restauración en 2 Corintios capítulo 2. En un sentido, hermanos, ¿cuál es el único pecado que no deja que una persona regrese a la comunión de la iglesia? ¿Cuál es? Escucho murmullos, pero... Ok, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si está la blasfemia contra el Espíritu Santo, la persona no va a querer regresar, muy probablemente, ¿verdad? Pero ¿qué hay en la blasfemia contra el Espíritu Santo? La impenitencia, ese es mi punto. Una persona que comete la blasfemia contra el Espíritu Santo ha caído en impenitencia. Su corazón se endurece de tal manera que ya no va a atender a ninguna razón de la palabra. Pero noten, hermanos, que podría ser un pecado pequeño. A lo mejor un hermano dijo una mentira, quizá no causó mucho daño, pero se le confronta y no se arrepiente. No se arrepiente, y no se arrepiente, y no se arrepiente. Va a ser expulsado. Y podemos tener una persona, por otro lado, quizás cayó en fornicación, pero le decimos y se arrepiente. ¿Qué hizo la diferencia allí? Que la persona se arrepintió y que la otra persona no se arrepintió. Entonces, en última instancia, el pecado que estorba o que provoca al final que la persona no pueda regresar es la impenitencia. Que la persona diga, no, yo no lo hice, es tan mal, o sí lo hice, pero no fue pecado, o sí lo hice, pero no me voy a arrepentir. Ese es el mayor problema al que nos enfrentamos en la disciplina. Sí, si cayera en una herejía, tendríamos que decirle, y si no, va para afuera, va para afuera.
Ahora, en tercer lugar, hermanos, ¿cómo debe realizarse? Y vamos a ver una serie de puntos aquí. En primer lugar, y es algo que ya hemos dicho, debe realizarse por el bien y la restauración del ofensor. ¿Y qué nos dice eso? Veíamos ahorita, 1 Corintios 5:5, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y leíamos también en 2 Corintios capítulo 2 acerca de cómo debían recibir a esa persona, debían perdonarla y restaurarla a la comunión. ¿Qué quiero decir con esto? Que debe existir una preocupación amorosa por la persona y una oración sincera por su arrepentimiento. Y estamos hablando aquí de motivación. Motivación. Hay una manera en que debe realizarse y esa manera incluye la motivación que debe haber en nuestro corazón. Que esa persona sea restaurada, que esa persona se arrepienta. Mostrar el amor de esa manera. ¿Sí, hermano? Si fue expulsada la persona, hay un proceso formal de restauración, así como hay una acción formal de la iglesia en la que la iglesia dice, fulanito no se ha arrepentido. Ahorita voy a leerles una fórmula antigua que describe esto, para que quede por escrito, ¿no? Para que conste y quede en las actas de la iglesia que tal persona, tal día quedó expulsada. De la misma manera, se celebra un acto formal en el que la iglesia dice, por el arrepentimiento que Dios ha traído al corazón de fulanito, lo recibimos otra vez en nuestra comunión. Entonces no pasa precisamente por el proceso de membresía otra vez, pero sí tiene que ser recibido por un acto formal. Ok, ahí depende, hermano, aquí sí nos vamos a topar millones de casos, ¿no? Millones de casos diferentes. En cuestiones de disciplina tenemos que ser cuidadosos en examinar caso por caso. Entonces, a veces es difícil suponer una situación, ¿no? Porque necesitaríamos agregar muchos detalles y quizás terminaríamos contando la historia de alguien que conocemos, ¿no? Entonces, es muy difícil, hay que examinar persona por persona, circunstancia, la actitud de la persona, si se siguió el método que el Señor ha prescrito, muchísimos factores que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Obviamente, si la persona llega hasta el punto de la excomunión, ya no puede seguir ejerciendo, sea un oficio, sea un cargo, un ministerio o lo que haya sido, ¿no? Pero acerca de si al regresar con el tiempo puede regresar a un ministerio, yo no puedo descartar eso. Yo creo que dependería de la situación y también de todos esos factores, ¿no? Cuál sea la actitud de la persona, el carácter que esté mostrando. Sí. He escuchado de algunos pastores que han caído en pecados escandalosos y años después, muchos años después, regresan al ministerio. Sí. Regresan al ministerio. Sí. Sí. Sí, el mismo principio, hermano, aplicaría para la política. Como sería imposible o sería hacer una sobreregulación, escribir detallar todos los casos posibles en una política, lo que se hace más bien es ponerlo en términos generales que den una línea de actuación cuando se dé un caso que quepa dentro de ese principio. Entonces, sí, la experiencia de eso para la iglesia, porque queda grabado en la conciencia de la iglesia, ¿no? Así lo decidimos esa vez y lo hicimos después de mucho tiempo de esperar, de estar pensando, de ver qué íbamos a hacer. ¿Es un caso parecido? Pues claro que la experiencia va a ayudar muchísimo para tomar
una decisión, sí. Por ejemplo, hermano, ¿cómo? No hay ningún tiempo determinado. En eso hay que examinar qué es lo que está pasando. Depende de la respuesta de la persona. ¿Cuál es la actitud? Si lo recibe, allí queda. Y vamos a ver el proceso para restaurar. Exactamente. Flojito y cooperando, ¿no? Esa debería ser la actitud del que está siendo disciplinado, ¿no? ¿Qué va a pasar si coopera? Más rápido y más sencillo. Y si no coopera, pues se va a enfrentar a la iglesia. Sí. Es parte del temor que debería haber en nosotros, hermanos, de decir, pues mejor me arrepiento en esta que esperarme hasta la última, ¿verdad? Es parte de la forma en que funciona la disciplina. Sí, hermano. Entonces, vuelvo otra vez, debe existir esa preocupación amorosa y una oración sincera por su arrepentimiento. En segundo lugar, tiene que ejecutarse mediante el voto mayoritario de la iglesia. ¿Por dónde o por qué razón sabemos o podemos deducir esto? En primer lugar, porque en Mateo 18 se nos dice, si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Y quién va a decir ahí si la oyó o no? Pues la iglesia va a reconocer y va a decir, recibió lo que le estamos diciendo y se arrepintió, o no lo recibió y por tanto queremos expulsarlo. Pero otro de los textos, hermanos, que nos dice esto con la mayor claridad es 2 Corintios, capítulo 2, versículo 6. Texto que veíamos que habla de la restauración. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, como puede traducirse también de manera interesante esa palabra muchos como la mayoría, los muchos. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando llega el reporte del apóstol Pablo a la iglesia, estoy pensando que este es el mismo caso de 1 Corintios 5, pero de cualquier manera la iglesia dice, efectivamente, esta persona no se ha arrepentido, vamos a expulsar. Y la iglesia emite un voto para eso. Ahora, ¿tiene que haber unanimidad en eso? No necesariamente. Hermanos, somos un mundo. A veces podemos tener opiniones encontradas, diferentes, pero si hay una evidencia clara del pecado y de la impenitencia de esa persona, ¿y qué les había dicho? Que sea por testimonio una persona que lo vio, lo oyó o está por escrito lo que hizo, y no se arrepiente, en el momento de la expulsión, si la mayoría está de acuerdo, los que no están de acuerdo tienen que aprender a someterse. Porque la autoridad de la iglesia, hermanos, no se ejerce en privado, se ejerce como un todo, como un cuerpo. Entonces, si hay mayoría y es claro el pecado, los que dicen, yo no creo que deberían expulsarlo en este momento, deben de someterse y decir, esto es lo que decidió la mayoría y yo voy a caminar junto con mi iglesia. Tiene que haber una comprensión allí y es algo que vamos a ir aprendiendo. No va a ser fácil, todos podemos desarrollar una opinión diferente, pero esa es la forma en que tenemos que aprender a caminar juntos. El voto de la mayoría sí había sido expulsado, nos dice, esta reprensión hecha por muchos, quiere decir que esos muchos estaban de acuerdo al reprenderlo en que esa persona estaba en pecado y que debían expulsar.
Lo mismo tendría que ocurrir, hermanos, en el caso de que volvamos a recibir esa persona. Debería haber una evidencia clara de su arrepentimiento y un voto mayoritario para decir, efectivamente, la mayoría de los que formamos parte de la iglesia vemos que la persona se ha arrepentido y que quiere formar parte otra vez de nuestra comunión. Entonces, se necesita o se requiere el voto mayoritario de la iglesia. En las palabras de Waldron, debe existir un voto público y contabilizado por parte de la iglesia, en ese acto formal. Interesantemente, y este es un paréntesis, Benjamin Keach recomendaba que las disciplinas no se hicieran el domingo, que se hicieran en otro día, porque había el peligro de que las personas se desconcentraran de la adoración el día del Señor. Creo que a nosotros nos pasó algunas veces y traíamos, bueno, al menos allá en Guadalajara, que teníamos la reunión en la mañana y quedábamos como patinando, ¿no? Dando vueltas tristes, confundidos. Benjamin Keach recomienda que se haga en otro día que no sea el domingo. Ese era solo un paréntesis, hermanos, que puede contribuir al orden de la iglesia, pero debe ejecutarse entonces por el voto mayoritario de la iglesia. Le preguntaron allá en Guadalajara al doctor Waldron si hubo algún caso en el que la iglesia tuviera diferencias de opinión de si debían disciplinar a una persona o no. Respondió que sí. Tuvo un caso difícil. Más o menos pasó como un año para que se diera todo el proceso. La evidencia no era tan contundente. Para los pastores sí, pero para los miembros que habían más o menos tratado con esas personas no era tan evidente. Entonces lo que pasó fue que tuvieron que esperar. Fue un caso que terminó llegando a un juicio legal, y en ese momento del juicio legal, varios meses después, allí empezó a salir información por las declaraciones que tienen que hacer delante del juez, que ya les permitió tomar una decisión en la que estuvieran convencidos la mayoría. Entonces, es difícil y puede haber todo tipo de situaciones que hagan que sea más complejo ese procedimiento, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso. Se necesita ese acuerdo de la mayoría para poder ejercer una acción de esa magnitud. Claro que en el caso de ciertos pecados, hermanos, como lo veíamos en las divisiones, Tito 3:10, o ciertos pecados que por su naturaleza gravosa pueden causar un problema, se puede tomar una decisión más rápido. Si alguien por aquí de repente, no sé, se parara y comenzara a interrumpir la predicación y a decir que somos unos herejes o somos falsos profetas o no somos cristianos, pues no tendríamos que esperar al voto mayoritario para decir, pues saquen a ese hombre, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta cómo aplicar estos principios. Y por último, hermanos, quiero que vean que esto debe hacerse de forma metódica y paciente, y no de forma apresurada o precipitada. El punto de Mateo 18 no escuchó a la primera, pues rápido llamo a mis testigos. No escuchó a la segunda, pues rápido lo pasamos a la iglesia. Ese no es el punto. No son 3 strikes. O sea, el punto de lo que está diciendo Cristo es que hay un método. Y ese método implica paciencia, que vamos a hacer las cosas con orden, que vamos a detenernos, que vamos a ir de manera cuidadosa, viendo cómo la persona responde. ¿Está entendiendo o no está entendiendo? ¿Lo sabía o no lo sabía? Quizás era un pecado que ni siquiera podía ver. La persona lo reconoce. Okay. Si no lo reconoce, ¿qué tanto tiempo tenemos que esperar para llamar a los testigos? No hay ninguna regla escrita. ¿Cómo podemos saber entonces qué hacer? Bueno, debemos guiarnos por el amor, por la prudencia, por los principios que encontramos en la Escritura, por el sentido común, un sentido común que Dios santifica para decir, yo siento que ya debería decirle con otros hermanos, porque su actitud es muy mala,
y se enoja. Cuando saco el tema otra vez, se enfurece. Ok, pues ahora sí, con mucho temor decir, voy al segundo paso. Y aquí quiero explicar, hermanos, debería existir la confianza para que en ese proceso una persona pueda decir, yo quisiera consultarlo con el pastor. Porque ¿a quién le consultaríamos, hermanos, si tenemos una duda de algo que es espiritual? Es algo que se asume. Pues muy probablemente al pastor. Benjamin Kinch reprende el hecho de que haya personas que cuando ven a un hermano cometer pecado, lo anden divulgando. Pero hay una diferencia entre hacer eso y decir, hermano, tengo dudas, ¿debería exhortar a fulanito? Y si la respuesta es sí, pues el hermano, en este caso ahorita que estoy yo, te voy a decir, hermano, tienes que ir y hablarlo tú. Tienes que hablarlo tú. Tienes que tratar eso tú. Tú lo viste, tú lo escuchaste, habla con él. Pero debe existir esa confianza, hermanos, esa confianza. Obviamente después de que pasan los 2 o 3 testigos, necesariamente tendrían que avisarle al pastor para decir, pastor, hemos hablado con fulanito y no ha respondido y creemos que en este punto es necesario traer esto delante de la iglesia. ¿Por qué? Vamos a ver que una de las responsabilidades del pastor es convocar a las reuniones y decir, hermanos, ocurrió esto, esta es la evidencia, y entonces llegar a ese último paso, ¿no? Pero el punto es ese, hermanos, es algo con paciencia, es un proceso metódico, no es algo arrebatado, decir, no se arrepiente, vamos por los testigos ahorita, o ahorita lo vamos a decir a la iglesia y vamos a empezar a divulgarlo porque hay que cortar rápido este problema. No, un trato metódico, paciente, amoroso. Esto se asume, hermanos, en esos pasos que la iglesia toma antes de la excomunión. Incluso piénsenlo así, cuando una vez que esta información llega a la iglesia, también va a pasar un tiempo que la iglesia va a esperar y va a decir, vamos a ver la respuesta del hermano, de la hermana. O sea, no puede ser algo de decir, ya en 2 semanas vamos a expulsar a tal persona. No, tiempo. Es mejor tomar una buena decisión, aun si decimos, pues a lo mejor fuimos demasiado cuidadosos, pero estamos bien seguros al final del proceso y la persona quedó expulsada, que haberlo expulsado antes y arrepentirnos y decir, no le dimos chance, no esperamos. Ahí como que tenía cierta actitud, como que sí lo estaba recibiendo y como que no, y de repente ya le dijimos, expulsado. No, un trato paciente. Además, Waldron dice que esto se asume en el paso preliminar a la suspensión de los privilegios de la membresía de la iglesia. ¿Qué significa eso? Imagínense que una persona llega a esa tercera etapa y su pecado se dice a la iglesia. ¿Qué debería estar haciendo la persona en ese momento? Imagínense que estaba en un ministerio, tenía una responsabilidad a cargo. ¿Debería seguir en ese ministerio? La idea de la suspensión es que no, hasta que no dé una satisfacción a la iglesia, hasta que no muestre o convenza de que hay arrepentimiento. ¿Qué se hace en ese momento? A lo que se le llama suspensión, que la persona no puede participar de la misma forma de la vida de la iglesia. No puede votar, por ejemplo. No se va a tomar en cuenta porque está en un proceso. Una persona que está en un proceso legal. Va a haber otras condiciones. Hasta que no haya una claridad acerca de su situación. Sea que se arrepienta o sea que termine siendo expulsada, pero se suspenden esos privilegios que forman parte de la membresía en ese momento. Vean por favor, hermanos, lo vemos en 2 Tesalonicenses, capítulo 3. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice el apóstol Pablo: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Pregunta, hermanos: ¿es un gentil y publicano esta persona, sí o no? No. Pero ¿qué dice Pablo? Anda desordenadamente. Ese es el término que utiliza, anda desordenadamente. ¿Qué hay que hacer con esa persona? Señalarla. Eso tiene que pasar a la iglesia. Todavía no como una razón suficiente para que sea expulsada. Tal vez porque la gravedad de su pecado no es tan grande. Pero ¿qué es lo que va a pasar en ese ínter? Queda suspendida de los privilegios. Pablo decía que si no trabajaban tampoco comieran. O sea, a esa persona no le iban a poder estar tendiendo la mano de la misma manera a lo mejor alguien que estaba batallando en el trabajo y pedía ayuda. No, una persona que anda desordenada, está ociosa. ¿Qué hay que hacerla? Hay que señalarla. No hay que expulsarla. No es un acto de expulsión. Pablo no está diciendo quítenlo de entre ustedes, pero sí les está diciendo no se junten con él. O sea, tienen que demostrarle a esa persona que no anda bien, que anda desordenadamente. ¿Sí, hermano? Así es. Sí, sería un papel activo, hermano, por parte de la iglesia, de decir: hermanito, estás andando desordenadamente, pero vamos a seguir orando por ti, arrepiéntete, no te tardes. Entonces, sí, en todos los casos de la disciplina siempre está ese papel activo de la iglesia, ese involucramiento y esa actitud, hermanos, que se espera de nosotros. Cómo acercarnos, estar al pendiente de las almas de esas personas. Hay una palabra en Santiago, capítulo 5, versículo 19. Santiago 5:19, que nos dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es lo que eso debería provocarnos a decir? Vamos a buscar a esa oveja que se descarrió. Esa es la actitud, hermano, incluso que se menciona antes de Mateo 18, cuando el Señor Jesús dice que si a un pastor se le pierde una de las 100 ovejas que tiene, es justo lo que aparece antes de la disciplina. Pues ¿qué hace el pastor? Deja las 99 y va a buscar a esa que se descarrió. Esa debe ser también nuestra actitud en la disciplina, de cada miembro de esta iglesia. Si vemos una persona que se está extraviando, de dolernos en nuestro corazón y decir: vamos a ir a buscar a esa persona. ¿Sí, hermano?
¿sí? Sí, sería parte de la actitud que debemos mantener. Bueno, sí, con eso que veíamos en Tesalonicenses, les decía que llamamos a eso suspensión. Cuando una persona no ha sido expulsada todavía, pero está andando desordenadamente. ¿Sí, hermano? Sí. Sí, sí. Por ejemplo, 1 Corintios 5. Hay pecados que por su gravedad o el escándalo que pueden provocar deben ser tratados de una manera más expedita. Y hay otros, por ejemplo, aquí de estas personas que no querían trabajar. Al parecer eso tenía que ver con una mala concepción de la segunda venida de Cristo, que decían, pues el Señor ya viene, pues ya no trabajamos. Que no ameritaban la actitud de alguien que debe ser expulsado. Benjamin Kitch dice acerca de la suspensión, voy a citar aquí, dice, la suspensión debe tener lugar cuando un miembro caiga en pecado y la iglesia quiera tener tiempo para escuchar todo el asunto. O sea, ya llegó el tercer paso, pero no hay claridad todavía de pues, qué tan mal anda esa persona, ¿no? De modo que no puede apartarse de él ni echarlo fuera. Número 2. Si algún miembro anda desordenadamente, aunque no sea culpable de pecados escandalosos, flagrantes, debe ser amonestado tan pronto como se tenga conocimiento de ello, y se deben hacer esfuerzos para llevarlo al arrepentimiento. Y cita el texto que tenemos aquí. Aquellos que se entrometen en asuntos que no les conciernen, puede ser que vayan de la casa de un miembro a la otra, contando, llevando cuentos e historias de este hermano, de aquel hermano o hermana, que quizás sean verdad o tal vez sean falsos. Y también puede ser descrédito o escándalo de algún miembro o miembros, lo cual, si es así, es calumnia. Y es un crimen tan notorio que sin arrepentimiento no subirán al monte santo de Dios. Nos pone un ejemplo de alguien que andaba desordenadamente, ¿no? Y más adelante dice, pero esto de andar desordenadamente no llega a ser semejante crimen que requiere excomunión, sino que son maldades no tan notorias. Y cita, a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Entonces, sí hay una distinción que tenemos que hacer en cuál es el pecado en cuestión. Sí, yo creo, hermano, que se vería restringiendo nuestra comunión, pero no a tal punto que le dejemos de hablar, sino que nos volvamos voces incómodas para su conciencia. O sea, que cuando hablemos con él le digamos, hermano, te amo y quiero procurar tu bien, pero veo que sigues andando desordenadamente. ¿Sí me explico? O sea, no dejar que se sienta cómodo si está andando mal. ¿Sí? Entonces ya pasaríamos a hablar de una... Uh-huh. 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 Puede llegar porque la penitencia agrava el pecado. O sea, si la persona no está el motivo de la suspensión es otra vez que la persona entienda, ¿no? Que vuelva en sí y diga, estoy mal, voy a arrepentirme. Pero si la actitud se mantiene impenitente, podría ser que llegara
a ser expulsado. Por eso es tan importante, hermanos, cuál es la respuesta que está teniendo la persona. Ahora, esa suspensión pues también incluiría, o podría incluir, históricamente ha incluido cosas, ahorita lo mencionaban, pues no, si estaba ejerciendo algún servicio, no podría ejercerlo en ese momento. Y creo que en esto hay diferencia de opiniones, pero algunos también les restringían su participación en la cena del Señor. Sí, creo que en eso hay diferencia de opinión históricamente, o sea, algunos que dicen no, a los que están suspendidos no, o otros que dirían quizás sí. Ahora, que si alguien llega una mañana el domingo y dice, hermano, yo no quiero participar de la cena, ¿por qué? Porque hice esto, no participes. O sea, sí. Ese tema, hermanos, yo todavía tengo dudas también de cómo abordarlo. Esperemos no tener que hacer eso muy pronto, pero con el favor de Dios vamos a empezar la cena pronto, entonces vamos a tener que estar lidiando con algunas de esas preguntas. Sí, sí, sí. Sí, es difícil, es difícil. Y depende de muchos factores, ¿no? O sea, la evidencia que hay, cuál es el pecado, la actitud de la persona. Entonces, es difícil, hermanos, es difícil porque es lo que implica esa responsabilidad, ¿no? El ejercicio de esa responsabilidad no puede ser sencillo. Si estamos hablando de un alma y de la expulsión de un alma de la iglesia o de que permanezca en la iglesia, hace que sea un tema muy, muy sensible. Yo diría, incluso al mismo nivel de lo que sería en un contexto legal, ¿no? Estamos hablando de personas, estamos hablando de almas y de su destino eterno, de cosas que pueden tener implicaciones eternas en su vida. Entonces, es bien difícil, es bien difícil. Y creo que van a salir muchos otros casos que habrá que ir pensando, pedir sabiduría también de otros hermanos. Depende. Y yo creo que debemos distinguir a qué nos referimos con comunión. Yo creo que ya no nos podríamos sentar de la misma forma a la mesa y platicar tan tranquilos. Pero piensa, por ejemplo, que se trata de un familiar. Entonces hay otro deber. La ley nos dice, honra a tu padre y a tu madre, y no podemos quitar ese, ¿no? Por ejemplo, si fuera algún padre o madre, si fuera ese vínculo, esa relación. Entonces ahí sería como otro problema, ¿no? Ético de decir qué tanta relación debo tener, debería decirles otra vez de este tema, debería dejarlo a un lado y habrá otros retos. No creo, hermanos, que eso signifique que jamás debamos hablar con esa persona, porque yo creo que el amor demanda que intentemos todas las veces que podamos, que esté de nuestra parte, que Dios nos dé rogándole a esa persona que se arrepienta. Entonces, no creo que sería el todo no hablar, pero sí creo que nuestra comunicación estaría siempre constreñida por el deseo de decir, hermano, regrese, regrese. Porque eso es lo que pesaría más en nuestro corazón, si es nuestro deseo. ¿Sí, hermano? Uh-huh. Hermano Eduardo, ajá. Sí. Sí.
Sí. Sí, en ese caso aplicaba Mateo 5, ¿no? Y antes de dejar la ofrenda en el altar, reconcíliate con tu hermano. Pero creo que sí habría ciertas ocasiones para que una persona diga legítimamente, yo no voy a participar, y yo le diría, no participes, no participes. Imagínense, voy a poner un ejemplo extremo, pero que es común en la juventud, que alguien llega y dice, vi pornografía ya. Híjole, o sea, ¿qué le decimos a esa persona? Pensar que se va a acercar la mañana siguiente a las cosas más santas, si lo hace indignamente, puede resultar en su juicio. Por eso está el temor, ¿no? El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, sí, será parte de la labor del pastor decir, los antiguos llamaban esto como, es una palabra en inglés difícil de traducir, pero como amurallar, o ser murallas, o defender la mesa. Sí. Es la idea, hermano, es la idea. Lo veíamos aquí en Tesalonicenses, ¿no? Sobre todo en esa última parte, cuando les dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero luego dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Entonces sí, es la idea, que debe provocar algo en el corazón para decir, estoy mal. Sí, 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 una respuesta. Sí, sería como la mirada de desaprobación de nuestros padres, ¿no? Que es en amor, pero duele, nos hace ver que estamos mal. Creo que a todos nos pasó de niños que, bueno, quizás algunos más porque luego se los sonaba, pero esas miradas que matan, que duelen. Sí, creo que se vería algo así en la iglesia, ¿no? De decir, hermano, andas mal, andas mal. Bueno, hermanos, bueno, por último, solamente repetir esto, sí hay situaciones en las que se puede proceder a una excomunión inmediata. Otra vez lo repito, cuando el pecado es escandaloso, ¿no? Que Pablo dice, ni los paganos hacen eso, y ustedes lo están tolerando en medio de la iglesia. Puede llegar un caso así, ¿no? Y ahí la regla aplicaría diferente, aplicaría primero a los Corintios 5. Déjenme terminar diciendo esto, hermanos. Aquí hemos estado hablando de cómo la iglesia tiene esa libertad para ejercer la disciplina. Pero algo que vamos a ir entendiendo más adelante es cómo encaja bien la tarea del pastor allí. Creo que ahorita vamos a ver, como dijo el hombre en los evangelios, esos hombres como árboles que caminan. Creo que estamos viendo así ahorita. Hemos sido sanados en una primera etapa como para ver, pero todavía hay muchos cabos sueltos. Después de terminar las libertades de la iglesia, vamos a hablar de cómo encaja bien la tarea de los pastores, cómo en la disciplina encajarían ellos, cómo dictarían esa sentencia. Sam Renihan tiene un ejemplo en el que dice que la llave de poder no se puede mover sin la llave de autoridad y que la llave de autoridad no se puede mover sin la llave de poder. Para decir que en todo acto formal de disciplina, en la ordenación de los ancianos, en la restauración de una persona, debe haber armonía entre el liderazgo y la iglesia. Eso, hermanos, eso sí no lo podemos negociar.
Y si no la hay, necesitamos esperar más evidencia, más tiempo, hasta que haya claridad suficiente para decir, hay armonía, hay un voto mayoritario de la iglesia y hay un acuerdo también con el liderazgo. Pero eso vamos a ir entendiéndolo más claramente después cuando lleguemos a hablar de los ancianos. Pero ambas cosas son esenciales para que se culmine cualquier acto formal de la iglesia. Así como lo sería, por ejemplo, imagínense, la Escritura dice, no impongas las manos con ligereza a nadie. Y esa es una instrucción, era una instrucción para Timoteo, por consecuente los pastores. Imagínense que una iglesia diga, hermano, queremos que fulanito sea ordenado, vemos dones, vemos carácter en él, no le hace falta nada. Y el pastor dice, pero yo sé algo, y yo sí veo algo, y yo no podría imponer las manos sobre esta persona con limpia conciencia, porque la Escritura le dice que no participe de pecados ajenos, bajo el supuesto de que sea algo legítimo, que sea algo lícito, algo que sí sea de carácter o de sus dones. ¿Qué debería decir la iglesia? Debe decir, pues si no podemos llegar a un acuerdo en esto, no podemos proceder. Y de la misma manera al revés, si un pastor dijera, hay que ordenar a fulanito, y ustedes dicen, de a legua se ve que ese hermano no va para pastor, pues ¿qué tienen que decir? Al momento de votar, expresar allí la voluntad y decir, no. Y hay razones objetivas, por esto, por esto, por esto. ¿Qué tiene que hacer el pastor ahí? Decir, someterse y decir, es cierto, es cierto. Entonces, hay un equilibrio, ¿no? Un balance en el que los dos van funcionando juntos para la armonía de la iglesia. No, no necesariamente. Si es por votación, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Supongamos que hiciéramos como el hermano Jorge Rodríguez, ¿no? Cada año tienen una nominación y hay una pregunta, ¿no? Hay una pregunta que se entrega a los pastores que dice, ¿usted ve a alguien con los dones y el carácter para ser un pastor o un diácono entre nosotros? Y la persona puede poner, sí, es fulanito, por tal, tal y tal. Pero tiene que haber razones claras, ¿no? Sea que la persona diga que sí, porque qué tal que dice, yo quiero que sea pastor porque me cae muy bien y es una persona muy agradable. Pues no, tenemos que manejarnos, hermanos, conforme a lo que dice la Escritura. Y hay instrucciones para escoger pastores o para decir legítimamente, esta persona no, o no es irreprensible, o es pendenciero, le gustan los pleitos, le gusta discutir, o es medio avaro, o etcétera, ¿no? Pero cuando se trata, aquí ya me estoy metiendo en otro tema, pero en todas las decisiones de la iglesia tiene que haber una evidencia y tiene que ser conforme a la Escritura, sea en la disciplina, sea en la ordenación, sea en la restauración de miembros. Algo que todos podamos ver, oír, como percibir, como para decir sí, estoy de acuerdo o no, por esto, por esto, por esto, algo objetivo. Bueno, hermanos, ya, si no vamos a entrar a otro tema. Última, hermano. Depende del pecado, hermano, y depende de si hay un patrón atrás, un patrón de vida, o sea, algo que se ha venido repitiendo, ¿no? Es diferente, hermanos, cuando alguien llega y dice, pequé en esto, y es una situación aislada, a cuando alguien dice, no, ya van 3 meses, 6 meses, 1 año, y ya se nota un hábito en ese pecado. ¿Por qué? Eso es mucho más grave. Si fuera algo escandaloso, sería el deber del pastor llevarlo delante de la iglesia.
o si fuera algo que pusiera en integridad la persona de alguien, algún miembro de la iglesia, o algo que pueda ser en un perjuicio público o para el testimonio de la iglesia, yo creo que tendría que llevar. Si no, si es una situación aislada, aplicaría Mateo 18, ¿no? Ve estando tú y él solos, repréndele, y si te oyere has ganado a tu hermano. Lo mismo, hermanos, si ustedes tuvieran que exhortar a alguna persona, reprender a alguna persona en algún momento, si la persona se arrepiente allí queda, a no ser que sea un pecado que involucre a más personas en la iglesia, o que sea escandaloso, o que sea algo más sensible, o una situación con la que ustedes dicen, yo no tengo paz, siento que tengo que hablar con alguien. ¿Con quién hablarían? Con el pastor, no con otro miembro, porque ahí sí se convierte en otra cosa, ¿no? Pero si fuera algo que ustedes dicen, esto es bien sensible y creo que necesita abordarse, habría que llevarlo al pastor y ahí ver cómo se desenvuelve después, ¿no? Pero, hermanos, de verdad, creo que no podemos decir que esto es una ciencia. Nos gustaría tener ya el manual de procedimientos para decir, en cada caso hay que hacer esto, pero es más un arte, porque estamos hablando de personas y que el Señor nos dé sabiduría para saber cómo aplicar cada uno de los principios que hemos visto. Y si, bueno, no sí, porque en algún momento lo vamos a ver disciplina en la iglesia, es algo que podemos esperar en algún momento, que el Señor nos dé sabiduría para saber cómo hacerlo de una manera que al terminar podamos decir, Señor, te honramos en el proceso. Entonces, sé que quizá habrá muchas otras preguntas y, hermanos, pues, si avanzamos más adelante y ustedes tienen preguntas de lecciones pasadas o de esta, igual podemos ir retomando esos temas y pues vamos a terminar con una oración.